¿Alguien más que nos visite por primera vez? Bueno, todos somos de casa. Bienvenidos. Voy a continuar con la serie que he estado hablando acerca del Espíritu Santo y le voy a hablar acerca de la activación de las lenguas. La activación de las lenguas. Y le quiero dar un aviso importante. Van a correr la voz. Espero que me hagan un flyer para el viernes. El viernes, este próximo viernes, vamos a tener una vigilia de oración. Yo sentí en mi espíritu hace unos días hacer guerra. Bueno, es una forma de decir, pero realmente es orar. Venimos a orar, vamos a orar en el espíritu. 5 horas, vamos a empezar a las 9 vamos a empezar. De 9 a 1 de la mañana vamos a interceder en la iglesia. Yo sentí esta carga en mi corazón. Y esto fue algo que el Espíritu me puso. He oído y he visto muchos hermanos que han estado luchando en el área financiera, tienen problemas en su casa. Muchos recibieron amenazas de parte del enemigo y todo eso ha estado afectando a la iglesia en general. Entonces vamos a venir el día viernes, vamos a tener 5 horas de oración en lenguas. Vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios. Van a ser 5 horas de oración en lenguas y va a ser de las 9 a la 1. Es una velada de oración. Entonces, si usted hay algo en su vida que no ha podido pasar, que algo lo ha estado deteniendo, venga el viernes y vamos a empezar a orar. Va a ser un tiempo muy especial de comunión. No se lo puede perder. Las redes, los discípulos tienen que estar acá, toda la iglesia tiene que venir, porque yo le voy a decir algo. La única forma de poder ir sobre algo que lo frena no es deprimiéndose y encerrando en la cama, no es alejándose de las personas. Cuando hay algo que lo detiene, usted necesita orar. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca el rompimiento, hasta que se abran los cielos. Entonces, hoy le voy a dar una parte de lo que voy a enseñar el próximo domingo, pero usted tiene que venir. Vamos a poner en práctica, vamos a ejercitar todo lo que le he estado enseñando en estos días. Entonces, si usted no ha visto que algo se haya movido en su vida, yo le voy a pedir que venga el día viernes para que tengamos ese rompimiento. Amén. Yo sé que muchos de ustedes han estado teniendo situaciones difíciles con su familia, con sus hijos, con el trabajo, con el esposo, la esposa, con muchas áreas. Entonces, no es el momento de bajar la guardia, es el momento de levantarse en oración y decir, yo voy a pelear por lo que me está deteniendo. Amén. Bien, entonces, le estuve enseñando el domingo pasado acerca del Espíritu Santo. Le enseñé que el propósito del Espíritu Santo, por qué viene, y hoy le voy a hablar acerca de la activación en las lenguas. Y la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2, dice esto: porque el que habla en lenguas no habla a los demás. En otra versión dice, no le habla a los hombres. Y dice, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios, digan misterios, por el Espíritu. Entonces, cuando usted empieza a orar en lenguas, no es para que su vecino le escuche y le entienda, sino es porque usted le va a hablar a Dios. Entonces la Biblia dice, le habla a Dios y le habla misterios. Entonces cuando uno habla un misterio es algo que uno no conoce, algo desconocido. Entonces para entender un misterio hay 3 guías o 3 formas para que usted pueda encontrar un misterio. La primer forma es por medio de la guianza del Espíritu Santo. Él lo guía y usted describe un misterio. ¿Qué es un misterio, pastor? Algo desconocido, algo que usted no tiene idea, no sabe cómo. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en una situación donde hay algo que usted no sabe cómo hacer?
Dice, ya llegué a un punto donde no sé qué hacer. Ahí hay un misterio. Entonces cuando usted ora en lenguas, Dios le va a develar ese misterio, cómo hacerle. Entonces, la otra es la palabra rema de Dios, cuando usted encuentra algo a través de la palabra. Y la tercera forma de develar un misterio o encontrarlo es en el orar en lenguas. A mí me ha pasado que yo estoy orando en lenguas por alguien y de repente Dios me da un pensamiento. Cuando la persona se acerca y le hablo, le digo, pero usted está pasando tal situación. La persona se asusta y me dice, ¿cómo lo sabe? Porque en el orar en lengua Dios me descifró el misterio que esa persona trae. Y entonces yo se lo doy. Entonces le hablé, dice el verso, porque el que habla en lenguas. Entonces le hablé del origen de las lenguas. Las lenguas, la primera referencia se encuentra en Génesis capítulo 6, donde todos hablaban una sola lengua y había unidad. Cuando uno habla una sola lengua, se provoca la unidad. ¿Cómo yo puedo saber cuando la iglesia está unida conmigo en el espíritu? Porque hablamos lo mismo, el mismo idioma, tenemos la misma expresión, pero si yo lo veo a usted hablando diferente, entonces no estamos unidos, porque las lenguas provocan una unidad. La segunda referencia, Génesis 6:11, donde las lenguas fueron dispersadas en la Torre de Babel y surgieron las lenguas humanas. Ahí es donde surgen las lenguas humanas, pero también surge la división humana. Se agruparon la gente por razas y entonces las razas hablaban una misma lengua. Los chinos se juntaron y todos hablaban chino. Y de los chinos hay coreanos, japoneses, mandarines y un montón de cosas. Entonces ahí se juntaron. Cuando usted ve nosotros los hispanos nos juntamos, en nuestro español pareciera ser el mismo, pero si usted oye a un cubano no le entiende. Usted oye a un peruano no lo entiende, porque habla diferente, aunque es español. Y cuando usted va a Perú, allá hablan tienen sus propias lenguas. Cuando usted va a Oaxaca, allá tienen sus propias lenguas. Entonces, en Génesis 6:11 surgió todo eso. Luego vienen la tercera vez que la Biblia menciona las lenguas, es en Hechos capítulo 2, verso 1, cuando viene el Espíritu Santo y entonces la iglesia se vuelve a unir. Ahí es la reversa de Génesis 6:11. Ahí es donde otra vez el Espíritu Santo, Dios manda al Espíritu Santo, el Espíritu Santo introduce las lenguas y la iglesia vuelve otra vez a la unidad. ¿Qué significa? Que fue ahí donde la iglesia volvió otra vez a unirse con Dios. Antes no lo estaba. Entonces, las lenguas es una evidencia muy importante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios venía sobre una persona, la evidencia era que ese hombre profetizaba. Entonces usted ve, el Espíritu de Dios vino sobre Salomón y Salomón, ¿qué pasaba? Profetizaba. Pero cuando usted ve en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo vino y ahora ya no profetizan, ahora es lenguas. La evidencia es diferente. Entonces, le hablé también, le expliqué, estoy haciendo un repaso de la definición de las lenguas. Entonces le explicaba que las lenguas es una habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje que usted nunca ha estudiado o ha aprendido. Se le conoce como un fenómeno sobrenatural. Y le contaba yo el testimonio de varios siervos y varias experiencias que hemos tenido donde alguna persona empieza a hablar en lenguas, pero resulta que está hablando el idioma de alguien más. Y en esas lenguas, aunque él no sabe, le está dando un mensaje. Conozco a la profeta, la doctora Marina McLean, la esposa del doctor Rennie McLean, que un día ella es inglesa y no habla cero español, no sabe qué es el español. Y un día se subió y empezó a adorar y en la adoración empieza a cantar. Pero lo curioso fue que empezó a cantar en perfecto español. Y cuando empieza a cantar, el mensaje era para un hombre que venía de España, que había llegado a su iglesia allá en Inglaterra. Y a través de ese mensaje, ese hombre se convirtió a Jesús. Y ella no sabía qué estaba pasando.
Hasta después ella se enteró. Le hablé que hay diferentes tipos de lenguas. Las lenguas, número uno, las lenguas de hombre o las lenguas humanas. Ya le expliqué de dónde vienen. También vienen las lenguas angelicales. Le expliqué que Luzbel habla ese lenguaje. Por eso él entiende cuando usted empieza a orar. Y la tercera lengua son las lenguas desconocidas. Diga, lenguas desconocidas. Y esas son las que usted y yo, son las que hablamos cuando oramos. Cuando usted empieza a orar, robo, sheke, trobo, candrabaca, ribo, sotorobo, está hablando una lengua desconocida. Y mucha gente hoy en día le da vergüenza hablar una lengua desconocida. ¿Por qué razón? Porque la razón interviene en todo eso. Entonces, nosotros tenemos que orar y cantar en otras lenguas, ¿verdad? Porque las lenguas desconocidas son el nivel más alto que nos da acceso a los misterios de Dios, cosas que nunca habíamos entendido. Por eso cuando usted tiene problemas me ha pasado esto, hay gente que me dice, pastor, yo tengo problemas para leer la Biblia, no le entiendo. Yo leo la Biblia y no sé qué es, pero ya fue bautizado en el Espíritu Santo, ya habla en lenguas. Y lo que usted tiene que hacer cuando usted no entiende algo, empiece a orar en lenguas. Y dígale, Señor, dame la sabiduría. El conocimiento usted lo adquiere a través del estudio de la escuela, pero la sabiduría la da Dios. Amén. Entonces uno no se hace sabio por ir a la escuela, porque la sabiduría Dios lo prepara para ser sabio. Entonces es diferente, porque uno quiere ser sabio aprendiendo libros, ¿no? Yo conozco gente con doctorado y son unos patanes, maleducados, todo lo que hablan son groserías, peladeces, lastiman a la gente y tiene doctorado, sí, pero el doctorado no lo hace sabio, le da un conocimiento, pero no lo hace sabio. Entonces cuando usted tiene problemas con algo que no entiende, ore en lenguas y el Espíritu Santo le va a dar el entendimiento. ¿Por qué? Porque es el nivel más alto que uno puede hacer. El orar en lenguas es la oración perfecta. Si usted me pregunta, ¿cuál es la oración perfecta? Ora en lenguas. La mayoría de creyentes cuando oran, oran en su entendimiento. Y pasan orando 20 minutos y todo lo que hacen es pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Por eso la Biblia dice, orar como conviene, no lo sabemos. Entonces, para orar como conviene, tenemos que orar en lenguas. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de Dios. Las lenguas te comunican directamente con Dios. Amén. Entonces, mucha gente ignora qué beneficios tiene el hablar en lenguas. Y por eso no las habla. Entonces, mucha gente ya fue bautizada en el Espíritu Santo, está llena, pero le da vergüenza hablar en lenguas. Nos contaba un día el anciano Iván que él iba en un autobús y iba a su trabajo, iba en el autobús, pero él iba orando en su espíritu y de repente el Espíritu le dice, la persona que está sentada enfrente tiene un dolor, ora por él. Y le dice, oiga, mire, y se presenta, empieza a platicar con la persona y le dice, usted viene con un dolor en el vientre. Y la persona se quedó asustada. Y le dijo, sí, pero ya se me está quitando. Y le dijo, Dios me acaba de hablar de eso, ¿me permite orar por usted? No, así estoy bien, le dijo. Y se fue. Era cierto, traía el dolor. La persona no quiso. Pero en el momento en que se baja, alguien lo corre y le dice, esa persona no quiso, pero yo sí necesito que ore por mí. Amén. Entonces cuando usted ore en lenguas, va a poder entrar a un ámbito donde muchos no entran y le va a mostrar lo incorrecto, pero no de otros, sino lo incorrecto suyo. Porque mucha gente cuando llega, estuve orando y me mostró de usted, hermano, y a ti no, y el Espíritu no te mostró de tu pecado, de que lo que oras es rebeldía, de que tus oraciones son de hechicería y de manipulación, porque hay cristianos hechiceros. ¿Cómo es eso, pastor? Porque oran para manipular a la gente. Porque las cosas no se hacen como ellos quieren. Toda oración de manipulación es una oración de hechicería.
Señor, yo no estoy de acuerdo con lo que mi pastor está enseñando. Cámbiale la mente ahora, que se vuelva al buen camino. Ya se desvió. ¿Cuál es el buen camino? ¿El que tú me quieres marcar o el que Dios me está marcando? Esa es una oración de manipulación, de hechicería, de brujería. Cuando usted le ora a Dios en desacuerdo con el padre de la casa. Esa es una oración de manipulación. Cuando usted le ora a Dios en desacuerdo con la esposa que le dio. Hay esposas que prefieren ser tan humilditas para no estar en desacuerdo porque se despierta la fiera. Y le voy a decir algo, las virtudes de un matrimonio es no siempre estar de acuerdo. ¿Y cómo es una virtud, pastor? Sí, porque eso genera un equilibrio. Una esposa que dice sí a todo lo del hombre es un peligro, como un hombre que dice sí a todo lo de la esposa, porque significa que uno de los dos no tiene carácter. Pero cuando hay carácter, la esposa puede decir, ¿sabes qué, mi amor? Esto no me gusta. ¿Sabes qué, mami? Esto no está bueno. Genera un equilibrio. Diga conmigo equilibrio. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Mire, Pablo decía esto, yo hablo lenguas más que ustedes. Se lo dice a la iglesia de Corinto. Y era una iglesia como de 50,000 personas. No era una iglesita pequeña, no eran 5, eran miles. Y Pablo dice, yo hablo en lengua. Me comentaba la pastora Irma de un testimonio de un predicador africano muy conocido, que él todo el tiempo está orando en lenguas. Está con una persona y está orando en lenguas. Dice, y siempre tengo acceso. Y cuando yo le doy a esa persona un consejo, es un consejo divino, porque fue lo que el Espíritu Santo me habló a través de lenguas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Ahí le va. Primero a los Corintios 14:4 dice esto. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Diga conmigo, cuando yo hablo lenguas, me edifico. Dígamelo una vez más. Ahora dígamelo como un cristiano evangélico renovado. Amén. Dese una ofrenda de palmas porque lo hizo muy bonito. Ok. Entonces, como yo sé que aquí tengo hijos que estudian y traen su cuaderno y toman notas, le voy a dar algo. Edifica. ¿Qué significa esa palabra edificar? Esa palabra quiere decir esto, se traduce de esta manera: cargarse a sí mismo de poder. Cargarse a sí mismo de poder. Es como, le voy a decir, cuando su carro no arranca y llega alguien y le dice, oye, mi carro no arranca, y le dice, ¿qué le dice? Te paso carga. Y le dan el carga y dice, ¡blum!, y arrancó. Allá en Guatemala y en otros países, y aquí también, lo empujamos, ¿no? Hasta que el bochito, hasta que arrancó, ¿verdad? Pero entonces quiero que usted vea que cuando usted está orando en lenguas, se está cargando del poder de Dios. Yo le cuento, si usted va a salir a evangelizar, métase 1 hora a hablar en lenguas y va a salir cargado de poder. Va a llegar a una persona y el poder de Dios va a empezar a fluir. Yo le cuento, usted se mete 1 hora a orar en lenguas y cuando va al hospital, la gente empieza a ser sanada, la gente empieza a ser liberada porque usted está cargado de poder. Amén. Pero la mayoría de creyentes dice, eso es mucho, pastor. Usted tiene que salir y tiene que orar para cargarse. Por eso, mientras usted ora en lenguas, usted se está cargando de poder. Entonces, muchos creyentes hoy en día quieren correr la vida cristiana sin ese poder, con ejercicios mentales, procurando portarse bien. Pero cuando usted está orando en lenguas, algo sobrenatural está ocurriendo, algo poderoso está pasando dentro de usted, algo se está moviendo, algo se está desatando. Cuando usted llega al enfermo,
le dice: cáncer, yo vengo en el nombre de Jesús a decirte que dejes fuera ese cuerpo. Al paralítico le dice: levántate en el nombre de Jesús y anda. Al sordo le dice: oye ahora en el nombre de Jesús. Amén. Porque usted está cargado de poder. Entonces, ese es uno de los beneficios. Número 2, esa palabra edifica también significa mejorar el intelecto. Y es ahí donde usted se empieza a ser sabio. Entonces, cuando usted está orando en lenguas, se está mejorando el intelecto. Ahí no hay medicina que usted tome. ¿Por qué? Porque el orar en lengua activa las zonas que su cerebro se murió cuando pecó. Ahí empieza usted a mejorar intelectualmente. Empieza a usar áreas donde usted no estaba. Entonces, cuando una persona está orando en su espíritu, le está diciendo a su mente: mejora intelectualmente. Y es cuando usted empieza a aprender a ser sabio. De lo contrario, usted no puede ser sabio por leer un libro. La sabiduría no se adquiere leyendo libros. Entonces, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar a cuentagotas. Se la va a dar en cómodas mensualidades y abonos. ¿Cómo se la va a dar? ¿Cómo se la va a dar? ¿Cómo se la va a dar? Entonces diga: Señor, hazme sabio. Si usted no sabe qué hacer en el negocio, dígale: Señor, hazme sabio. Dime cómo puedo prosperar. La idea creativa va a llegar a su mente. Cuando usted no sabe orar por los hijos, dígale: Señor, no sé cómo solucionar el problema de mi hijo. Empiece a orar en lengua. Y el Señor le va a dar sabiduría. Amén. Entonces, yo quiero que usted vea que algo que sucede cuando usted empieza a orar en lenguas es que los patrones de pensamiento van a cambiar. Y es cuando su manera de pensar va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque la mente se recalibra. Entonces, la mente siempre debe de seguir al espíritu. No es el espíritu siguiendo a la mente. Entonces, el hablar en lenguas lo que hace es que provoca que nuestros patrones mentales sean renovados. ¿Cómo funciona eso, pastor? Usted antes le llegaba un problema y luego ponía cara de tristeza y agarraba y se metía 3 días en la cama. Pero ahora le llega un problema y dice: wake up, momento, ¿qué voy a hacer yo encerrado ahí? Ese problema se va a ir de mi vida. Eso no es de muerte. Eso tiene una solución. Y usted se para, se baña, se cambia y dice: yo voy a pelear esta batalla, pero yo no me voy a quedar encerrado, deprimido, siendo ahí sábana y almohada del diablo, taller de Satanás. Yo me voy a levantar a ganar almas. Mi vida va a ser transformada. ¿Qué pasó ahí? Su patrón mental cambió. Y entonces ahora algo le dice: tienes que levantarte en contra de eso. Cuando alguien le dijo toda su vida: tú nunca vas a llegar a nada, usted cambió su patrón mental y dijo: es el momento en que yo me convierta en el próximo millonario de la ciudad. Es el momento en que yo me convierta en el próximo gobernante de este país. Nada ni nadie me va a detener. Su patrón mental cambió. Usted despertó y dijo: oh, es algo nuevo. Amén. Necesito música. Está muerto esto acá. Entonces, quiero que usted vea que cuando oramos, recalibramos la mente, ¿verdad? Y cómo yo sé, pastor, cuando he logrado entrar a un nuevo nivel. Cuando usted entra a un nuevo nivel después de haber orado en lenguas, es porque sus lenguas ya cambiaron. Ya no son las mismas. Entonces, mientras usted está orando,
está golpeando el mundo espiritual, está penetrando ámbitos donde usted nunca había entrado. La sabiduría empieza a llegar de parte de Dios, el pensamiento divino empieza a llegar y usted dice: yo no me quedo donde yo estaba, ahora voy a entrar a algo más poderoso. Algo cambió dentro de mí que me está diciendo: levántate. No le voy a hacer caso al diagnóstico médico, no le voy a creer a lo que me dice la ciencia, no le creo a lo que dicta la economía. Yo le creo a Dios. Amén. Entonces, usted se edifica. ¿Por qué? Porque ustedes en el espíritu es quien determina el ritmo y el paso. La mente le va a decir: vete más tranquilito, despacito, relájate, no mucha iglesia. Y el espíritu le dice: levántate a las 5 de la mañana a orar, dile adiós a la cama, no te levantes por más cobijas. El sábado usted dice: me levanto temprano, voy a la oración porque hay una palabra de Dios para mí. Usted dice: el viernes me voy a la velada de oración porque voy a golpear el ámbito espiritual, algo voy a arrebatar. Amén. Entonces usted se edifica. Entonces las lenguas, número 1, edifican el hombre espiritual, el hombre interior. Número 2, las lenguas expanden su hombre espiritual. ¿Cómo es eso, pastor? Que cuando usted está orando, su capacidad interna de recibir de Dios aumenta. Su capacidad va a otro nivel. ¿Por qué la gente se aburre en un culto? Porque su capacidad de recibir de Dios es pequeña. El orar en lenguas, usted entra a otro nivel y se aumenta esa capacidad. Usted dice: yo quiero más de Dios. Eso que está predicando el pastor, yo quiero más de esos misterios. Yo quiero saber. Mire, si usted viniera, y aquí está la pastora, tengo material para enseñar muchísimo. Tengo mucho. Un día le dijo la pastora a un joven: tú no sabes cuánto el pastor desea. Muy pocos llegan conmigo y me dicen: pastor, quiero aprender más. Pocos. Porque su capacidad es tan pequeña. 5 minutos de alabanza, Santa Cena, ya me llené. ¿Cuánto se va a tardar el pastor? Culto muy largo. Entonces, usted ora en lenguas, su capacidad se expande. ¿Ha visto aquellas personas de sobrepeso que le ponen la banda gástrica o le hacen el bypass gástrico? ¿Le hacen chiquito el estómago? Cuando usted tiene un estómago espiritual pequeño, se muere de inanición. Cualquier cosa le va a saber buena, aunque no sea lo que Dios quiere para su vida. Número 4, el orar en lenguas incrementa la actividad espiritual. ¿Qué es eso? Que yo mido su crecimiento, mido qué tan poderoso es usted por la actividad espiritual que lo rodea. Entonces, el orar en lenguas incrementa la actividad espiritual. Una iglesia, una persona se mide qué tan poderosa es por esa actividad espiritual. Entonces, por ejemplo, alrededor de este edificio hay una actividad, es la energía. Usted ve energía en este edificio. Todo esto que está, luces, todo eso, hay una energía, hay una actividad. Entonces, la mayoría de creyentes lo que practican son ejercicios mentales. Hoy este día me voy a portar bien. Este día voy a hacer la dieta. Señor, te prometo que este día me voy a portar bien. Pero no haces nada. Un ejercicio mental que no produce cambio. Pero cuando tú empiezas a orar en lenguas, produce esto. Tú vas en la calle orando en lenguas. Vas orando por la calle. Y cuando el pecado llega, como tú vienes orando en lenguas, rebota, se va, no le haces caso. Pero cuando tú no vienes orando en lenguas y el pecado llega, le compra la idea y te quedas pecando. Los amigos llegan y te dicen: oye, vámonos a la cantina. Mira, no tienes, no importa, nosotros te invitamos.
como es bien socorrido el vicio, ¿verdad? Te invitamos, no hay problema. Pero cuando tú vienes orando en lengua, llega y te dice, oye, te invito a la cantina, Rabashet, te reprendo, yo no voy a ese lugar porque yo tengo una cita divina. Onda, reba, sata, raba. Estás orando y el diablo no puede atacarte. Alguien tiene que brincar de alegría y decir, eso es para mí. Número 5. Te estoy dando un repaso. El orar en lenguas crea atmósferas, agita atmósferas y cambia las atmósferas. Se lo repito. El orar en lenguas crea atmósferas, agita atmósferas y cambia atmósferas. ¿Qué es una atmósfera, pastor? Son los gases que rodean un cuerpo. Por ejemplo, la tierra, el oxígeno es un gas y nos permite vivir. Si eso se va, nos morimos. El sol entra, nos quema, se muere la vida. Usted va a la luna, ¿por qué no puede vivir en la? Aunque algunos viven en la luna, no sé cómo le hacen. Pero en la luna no hay oxígeno, son lunáticos. No porque estén mal de la cabeza, todo el tiempo andan pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Ya descubrieron que fue la gallina, pero usted todavía está filosofando. Entonces, en la luna no hay atmósfera. De la atmósfera es esos gases que lo rodea. En lo espiritual, ¿qué es una atmósfera? Es la actividad espiritual que lo rodea. Un día yo llegué a un lugar, me sentí raro, empecé a hablar en lenguas, me senté, mire, iba a cortarme el cabello, el pelo. Llegué a ese lugar porque lo vi bonito, lo vi atractivo, ahí, y ya me senté. Y entré y sentí así algo bien raro, incómodo. Y dije, ay, qué feo. Hasta empecé a sentir en mi boca un sabor raro. Y veía para todo, decía, y olía rancio el lugar. Rancio, así feo, cargado. Y me senté a esperar mi turno, habían 3 personas. Y empecé a orar en lenguas. Me acuerdo que estaba yo sentado orando en lengua. Y los tipos que estaban cortando el pelo me veían. Y me volteaban a ver. Y me volteaban a ver. Y yo ya estaba incómodo. Decía, Señor, hay algo aquí, pero no sé qué es. Y el Espíritu me dice, mira arriba a tu derecha en la esquina. Arriba, derecha, esquina. Y me quedé yo. Había ahí un brujote así, una de esas cosas que ponen los hechiceros. Y me dijo el Espíritu, si ellos te imponen manos en tu cabello, te van a contaminar con su brujería. ¿Qué brujo le corta a usted el pelo? Yo no lo sé. Yo me levanté ese día y dije, no, yo sé a mí quién me corta mi pelo. Tengo yo mi peluquero. No tengo por qué venir a que me contamine. Cada vez que yo voy a que me corten el pelo, estoy orando en lenguas. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que un brujo me contamine. Y así. Y cuando yo vi, ahí tenían ruda, tenían imágenes, tenían cabezas, tenían los santos, ese que va con espada, y de esos angelitos medios. Porque los que yo conozco no son así. Esos, ¿te entendió? Entonces, es la actividad espiritual que nos rodea. Entonces, de ahí es donde se producen las sustancias de las cosas espirituales que se pueden crear. Acabo de ver un video de mi padre espiritual, estaba en un evento allá, en un encuentro sobrenatural en Finlandia. Y hay un hombre ahí que es evangelista.
y le faltaban 3/4 partes del dedo. Mientras estaba la adoración, nadie había orado por él. Cuando terminó el culto, el dedo le había crecido. Todavía es medio católico, medio budista. ¿Y sabe por qué? Por la atmósfera. Uno crea una atmósfera. Pero la gente entra y dice, uy, aquí hay algo. Sí, es la atmósfera. Muchos no resisten esta atmósfera, se van. ¿Por qué? Porque los confronta, los hace sentir que lo que están haciendo está mal. Entonces, ¿qué buscan? Alguien que les sobe y le diga, ay no, estás pecando. Pues yo no le he dicho nunca a nadie, pecadora, te vas a ir al infierno. No, es el Espíritu el que lo hace. Yo no tengo por qué hacerlo. Dios no me mandó a eso. Dios me mandó a predicarle la palabra. Amén. Si usted ya se revuelca y el Espíritu Santo le pone aquí, le da eso es el Espíritu Santo, pero quédese con él, no conmigo. Yo le enseño. Entonces, quiero que usted vea que cuando usted llega a un lugar y usted entra en el Espíritu, está hablando en lengua, y en ese lugar hay algo incorrecto, la atmósfera se empieza a agitar. Cuando, no sé si a usted le ha pasado, que de repente alguien llega a su casa y empieza una atmósfera de pleitos, una atmósfera rara, la gente se empieza, la familia se empieza a distanciar, a pelear, porque un demonio entró y le agitó la atmósfera. Pero cuando usted viene y es espiritual, dice, yo ya sé qué es eso, yo conozco esa atmósfera. Usted empieza a hablar en lengua, hondo, reba, crita, vaso. Vamos, empiece a hablar en lengua. Oh, reba, shataraba, kirobose. Quiero oír su lengua. Empiece a hablar en lengua. Agita el ambiente. Porque media vez usted no habla, el Espíritu Santo no las habla por usted. Porque usted tiene que abrir la boca y empezar a declarar, a que se levante un huracán de la presencia de Dios en su casa, un torbellino que empieza a sacudir al diablo y empieza a sacar, arréglame esto, Iván. Empiece a agitar la atmósfera, empiece a declarar que algo cambia. Oh, Rama Sandaraba Kitor Raba Shero Bokota Raba. Entonces quiero que usted vea que muchos son bien pasivos, que le da pena hablar fuerte. El vecino se va a ofender. ¿Qué me importa que se ofenda? Mi casa es un santuario. Yo no voy a permitir que ningún demonio entre. ¿Qué me importa que el brujo de abajo se entere que soy cristiano? Le voy a hacer la guerra, pero mi casa, voy a agitar la atmósfera. Nosotros somos el resultado de nuestra propia atmósfera. Si usted se levanta en la mañana quejándose, diciendo que mal día, se siente mal, con dolor de cabeza, usted dice, ay, es que yo soy bien pobre, es que yo no estudié, yo soy bien tontito, ay, es que yo no esto, yo no lo otro. Cuando alguien se acerca, lo que esa persona le va a traer es lo que usted está declarando. Pero cuando usted es un hijo de Dios, se levanta en la mañana y tiene expectativa, pone el pie izquierdo y dice, hoy será el mejor día de mi vida. Se baja de esa cama y dice, hoy voy a ir a otro nivel. Hoy tengo la expectativa de que algo grande viene. Oh, reboquita rabasanda. Usted empieza a cambiar esa atmósfera de rechazo. Pero si tú te levantas en la mañana diciendo, ay, es que a mí nadie me quiere, ay, es que no me hacen caso, ay, es que yo no sirvo para nada, está rodeándote de esa atmósfera. Pero cuando tú empiezas a hablar en lenguas, empiezas a agitar algo alrededor de ti, empieza algo a cambiar dentro de ti. Oh, reboshita raba, raba keto rebe, oh, raba sanda raba, quito rebe serebe, oh, rakaba raba sanda raba.
agite la atmósfera. Si usted todo el tiempo anda, ay, es que esta depresión, es que mi diabetes. ¿Cuál diabetes? Ni qué diabetes, lo que sea. Crea la atmósfera y párese y diga: yo estoy sano por el poder de Dios. Deje de estarle diciendo al cuerpo: es que no te quieren, es que tú no eres monedita de oro. Deje de estar diciendo que usted no es monedita de oro. Le voy a decir algo: usted es monedita de oro, y donde quiera que usted vaya, se le van a abrir las puertas. ¿Por qué? Porque cuando usted ora en lenguas, la gracia y el favor empiezan a rodearlo, y la gente dice: wow, yo no sabía que tú podías eso. Yo quiero hacer negocios contigo, yo quiero estar contigo. Onda rebo kiraba saraba. ¡Vamos, iglesia! Te levantas y ves ese refrigerador y empiezas a decir: tú vas a estar lleno. Te levantas y ves ese carro y te empiezas a despedir. En los próximos 6 meses yo voy a tener un carro nuevo. En tu trabajo empiezas a orar en tu trabajo y empiezas a decir: algo grande viene. Yo no voy a durar mucho tiempo. Voy a tener mi propia empresa. Oh, riaba, caraba. Alguien tiene que hablar en lenguas. Ayúdame, hijo. Usted se levanta con una atmósfera de decir: esta derrota se va a ir. ¿Por qué? Porque cuando usted está cargado, tú puedes cambiar la atmósfera. Yo he entrado a lugares densos, y te voy a decir: cuando yo he entrado, los brujos luego me ven. Y luego van a ver dónde estoy. Y están detrás de mí. Yo cataraba. Lo que el brujo no sabe es que detrás de mí hay una actividad angelical. Y cuando ellos tratan de acercarse, se encuentran contra un ángel de 2 metros que no puede. Dice: yo no puedo pasar. Hace unos días una persona llegó conmigo. Yo la vi, estaba a 1,5 metros y se acercó. Y cuando llegó como al metro, se quedó así. Y yo veía que quería pasar y no podía. Y yo me le quedaba viendo y me le acerqué y le dije: te reprendo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh, rebaquita raba, no vas a tocarme, porque soy un ungido de Jehová. Soy la niña de los ojos de Jehová. Yo sí soy monedita de oro y sé lo que valgo. Oh, riba, bacarra, baba. Vamos, iglesia. ¿Qué es lo que crea la atmósfera? ¿Cómo creo una atmósfera? La atmósfera se crea en la adoración. Y donde no está la atmósfera correcta, es imposible que sucedan milagros. Por eso usted ve que llega un momento donde digo: los músicos tienen que estar conmigo. Donde yo, mire, he ido a predicar sin ellos. Y es una atmósfera difícil. Pero cuando yo me los he llevado a predicar conmigo, se provoca un rompimiento. ¿Sabe por qué? Porque ellos han aprendido a fluir conmigo. Se conectan. Quiero que usted entienda que esos instrumentos son inanimados. La Biblia dice: todo lo que respira alaba a Jehová. ¿Quién le mete aliento a ese piano? El piano no tiene aliento, pero cuando hay un ungido tocando el piano, ese piano tiene aliento de vida. Y ese aliento de vida desata una atmósfera. ¿Para qué? Para crear milagros, una atmósfera de liberación, una atmósfera de prosperidad. Alguien tiene que estar gozoso esta mañana. Y entonces se requiere de una atmósfera para manifestar el poder de Dios. Muchos de ustedes van a la oración y ni siquiera ponen una adoración. Le entran como pan seco.
Señor, aquí estoy ahora a ver qué pasa. Vengo a probar a ver si eso es cierto de la oración. Y a los 10 minutos, como usted habla en el entendimiento, ya no sabe qué orar. Cuando yo empiezo a orar, le digo, Señor, tengo esta situación. Está pasando esto. Necesito que me hables. Y no le digo más nada. Él ya lo sabe. Necesito hablar el lenguaje de Dios. Yo decía, ¿por qué cuando yo empiezo a orar? Es una necesidad en mi espíritu de empezar a hablar en lenguas. Porque cuando usted habla en lengua, lo que hace es que se conecta a la atmósfera del cielo. En la atmósfera del cielo usted encuentra adoración. Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. En el cielo no existe la muerte. No hay nada muerto. En el cielo no hay nada inanimado. Todo tiene vida. Los ángeles están cantando, Santo, 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 Santo. Los 24 ancianos están orando. ¿Sabe qué está pasando? El poder de Dios fluye. Y cuando nosotros hacemos esa atmósfera, Dios baja y abre las ventanas de los cielos y dice, hijo, ¿qué quieres? La casa que me estás pidiendo, allá la tengo. Pero ahora te la voy a dar aquí en la tierra. Porque esa casa tú no la necesitas allá, tú la necesitas acá. Hijo, la pierna que me estás pidiendo, allá la tengo. Voy a hacer que ese hueso crezca. Hijo, esa depresión que tienes, te voy a liberar. Porque para la obra que te he llamado, te necesito libre. No la Biblia dice que Él rompió las cadenas. Él rompió las cadenas. Él rompió los yugos de acero. El yugo que te había parado, Él lo rompió. Sharabakandaraba setrobo reba sataraba kandara oh raba sandaraba raba setarebe. Y aquí le va. Quiero que usted vaya Marcos 8, 22, 26. Le voy a enseñar algo bien poderoso de las atmósferas. Y dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús. Y le rogaron y le tocaron. Y él tomó de la mano al ciego, escuche, y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y ponerle las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? Y el hombre alzó los ojos y dijo, sí, como que veo algo, pero no lo veo bien. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado y recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Y mire, Jesús le mandó a su casa con esta advertencia: no regreses al pueblo, no regreses a la aldea. ¿Usted sabe por qué? Quiero que usted vea que Cristo, este milagro, lo tuvo que trabajar. No lo hizo a la primera. Cristo lo trabajó el milagro. Oró, tuvo que orar 2 veces por ese ciego. Y si hubiera tenido que orar 3 veces, Cristo lo hace. ¿Qué significa eso, pastor? Que tú viniste a la iglesia, oraste por tu necesidad y como tu expectativa era, a la primera Dios me responde. Y como Dios no te respondió, te fuiste deprimido. Ya no volviste a orar. ¿No dice la Biblia que el justo, aunque caiga 7 veces, 7 veces lo levantará Jehová? ¿No Naamán tuvo que meterse 7 veces a la alberca ahí en el Jordán para ser sano? Y tú estás deprimido porque oraste una sola vez y el milagro no se dio. Tienes que trabajar el milagro. Si tienes que venir una y otra 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 hasta que el milagro venga. ¿Sabes por qué? Porque
lo que Dios tiene que quitarte es la mentalidad de aldea, la mentalidad de pueblo. Si tú quieres caminar en esta vida con la mentalidad del pueblo, no te van a caer las hojas para que seas tan mal. Tienes que trabajar, tienes que cambiar la mentalidad y decir: sí se puede, sí se puede. Esto que estoy pidiendo, sí se puede. Y yo voy a orar, y voy a orar, y voy a orar. Voy a trabajar el milagro, porque lo que he estado pidiendo, el justo, el justo, el justo clama a Jehová. La Biblia dice: clamé a Jehová y Él me oyó. Muchos quieren el milagro, pero oraron una vez: Dios no me oye. Si Cristo tuvo que orar 2 veces por este ciego, ¿qué te hace pensar a ti que con una sola vez es suficiente? Golpea la roca. ¿Hasta cuándo? Hasta que la roca se parta. Hasta que la roca se parta. ¿Sabes qué? No te pares de orar. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu familia sea salva. No pares de orar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la puerta del trabajo se te abra. No pares de orar hasta que el negocio empiece a producir. No pares de orar, no pares de orar, no dejes de orar. Cambia la atmósfera de derrota, cambia la atmósfera de tristeza y di: voy a otro nivel. Hijo, ayúdame. Ponga atención, no fluyo. La mentalidad de la aldea: abre un negocio. ¿Para qué, pastor? Busca otro trabajo. No hay, es imposible. Cámbiate de casa. No puedo. Cambia la mentalidad de aldea. Registro lo tuvo que sacar de esa mentalidad, porque ahí el milagro no iba a ocurrir. Cambia la atmósfera de tu aldea, cambia la atmósfera del lugar de donde tú vives, cambia la atmósfera de tu trabajo, donde quiera que vayas. Y yo puedo ir a otro nivel. Hártate de vivir en la pobreza, hártate de vivir en la enfermedad, hártate de vivir en escasez, hártate de vivir con lo suficiente. Cambia la mentalidad de aldea. Tráeme el otro micrófono. Esa mentalidad de aldea te dice: ¿cómo voy a abrir un negocio si no tengo una carrera, no tengo una profesión? ¿Cómo voy a ir a otro nivel si no he estudiado? Los hombres de negocio más ricos del mundo no tuvieron una profesión. Ellos ahora contratan grandes hombres que fueron a la universidad. Cambia tu mentalidad. No te levantaste con el pie izquierdo, te levantaste para ir a otra dimensión. Empieza a hablar en lenguas, empieza a declarar la palabra, porque cuando oras en lenguas estás declarando tu futuro, estás declarando lo grande que Dios tiene. Vas a otro nivel. Oh, rebo shita raba candaraba, oh, raba socorobo reba citaraba. En esa aldea, en el versículo número 26, había una atmósfera. Por eso tú tienes que declarar y cambiar la actividad espiritual. En tu aldea no vas a recibir los milagros que esperas. Si tú ya estás cansado, dice: Señor, yo voy a cambiar la atmósfera. Señor, yo voy a sembrar algo en el reino. Yo voy a ir a otro nivel. Algo voy a hacer, pero yo no me quedo estancado. Hermano, si algo está estancado en tu vida, cambia la atmósfera, siembra una ofrenda, ora, intercede. Si la depresión te está hablando, dile: ¿sabes qué? Estoy harta, estoy harto, estoy cansado de que me estés deteniendo. No más depresión, no más pobreza. Señor, ahora irrumpo. No la agarró. Entonces, Cristo dice otra versión: en efecto, no pudo hacer ahí ningún milagro, excepto sanar a unos
pocos. Hay una versión que dice, solo quitó unos dolores de cabeza al imponerle las manos. ¿Por qué? Porque la atmósfera del lugar se llamaba incredulidad. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Marcos 6, 5 y 6 dice, y se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Pero Jesús seguía orando y sanando en todos los demás pueblos. ¿Por qué no pudo hacer milagros ahí en ese lugar? Era una atmósfera mala, esa atmósfera mala es capaz de no producir milagros. Ese es el problema que hay en Aldea. Le voy a decir cuál es el problema que hay con una mentalidad de Aldea, que es la familiaridad. Usted no se ha dado cuenta, yo sí vengo de un pueblo, y en el pueblo todo el mundo se conoce. Ahí va don Julito, el hijo de don Nachito y doña Nachita. Ah, mira, ya está el hijo de don Puranito y don Perenganito. En Aldea todo el mundo se conoce. En el pueblo todo el mundo se sabe quién es quién. ¿Y qué existe ahí? La familiaridad. Y la familiaridad provoca desprecio. Le voy a dar un ejemplo. Imagínese que ahora que viene el día del padre, el hijo, en lugar de venir a honrar al padre, vaya a honrar al vecino. Y le diga, vecino, yo lo vengo a honrar porque usted ha sido como un padre para mí, me ha enseñado todo. Mire, aquí le traigo un presente. Y usted va a decir, ¿y este qué se cree? Yo pagando escuelas, dándole lo mejor, ¿y este qué se cree? Yo que soy su padre, no me honra y anda honrando a otro que no es su padre. Porque la familiaridad provoca que uno no honre. Entonces, imagínense, muchos discípulos no reciben de su mentor porque piensan que el mentor es un tonto. Porque creen que porque hay familiaridad provocan un desprecio. ¿Qué voy a recibir yo de una persona? Mire, yo me siento a recibir de mis discípulos y aprendo. Me escucho a mis hijas y aprendo. La marca de una persona que crece espiritualmente es que es humilde y de todos aprende. Cambia atmósferas, crea atmósferas, agita atmósferas. Cuando tú estés en tu casa y la atmósfera está rara, ponte a hablar en lenguas y di, esta atmósfera de miseria va a cambiar. Cuando tú te pares y veas la escasez vea la escasez en tu refrigerador, empieza en el refrigerador robo. El próximo mes tú vas a estar lleno, no va a haber escasez. Cuando veas la olla, di, esta olla se va a multiplicar. Onda reba, kira raba, sataraba. Cuando recibas tu pago, el cheque, lo que te depositaron, empieza a decir, mi dinero alcanza para todo. Ría masaraba canda. Empieza a agitar la atmósfera, empieza a creer en la mano poderosa de Dios. Él interviene sobrenaturalmente, cambia la atmósfera, agita la atmósfera, crea una atmósfera. Wow. Termino. Número 6. El orar en el Espíritu es una manera de accesar al mundo espiritual inmediatamente. Alguien me dice, pastor, yo quiero ser espiritual. Empieza a hablar en lenguas. Y cuando tú empiezas, inmediatamente te lanzas al mundo espiritual. Te da acceso para oír, para ver y para percibir en el espíritu, para oír la voz de Dios instantáneamente. ¿Cómo es que Dios le habla al pastor? Porque yo mientras estoy orando, Dios me está hablando. El jueves estaba ministrando y el Señor me mostró unas manos mecánicas. Estaban trabajando sobre un carro y el Señor me dijo, es un mecánico, le voy a dar un taller. Hoy me habla una hija espiritual de allá de New Orleans, de Estados Unidos, y me dice,
mi esposo está trabajando de mecánico. Le dije, entonces el taller es tuyo. ¿Y cómo lo supo, pastor? El Espíritu me lo dio. Hace 15 días estábamos orando en lenguas y vino la palabra huesos a mi mente. 15 personas pasaron. ¿Dónde está Frida? Allá está. Esa muchacha tenía 15 de primer grado. El médico le dijo 15 días, no te vas a poder mover. El jueves estaba brincando acá. Hoy la ve danzando. Sanó sobrenatural. Porque cuando yo lanzo una palabra, la atmósfera está ahí. Y usted tiene que decir, es mía. ¿Cómo va a decir? Es mía. ¿Cómo va a ser? ¿De quién es esa palabra? Pero extienda la mano y diga, arrebátesela al diablo y diga, no me la quitas, es mía, es mía. Eso tiene que ver con algo que le voy a enseñar el próximo domingo. Entonces, entre más horas en el espíritu, más sensible te vuelves al mundo espiritual. Estás más consciente de Dios y oyes a Dios más a menudo. Mucha gente es que como Dios, mire, le voy a decir algo. Estoy orando y viene un pensamiento. Y como estoy orando en lenguas, ¿sabe qué hace mucha gente cuando está orando en lenguas? Y le llega y ora por ese enfermo. Ay, Señor, ¿cómo voy a orar? Seguro soy yo. Claro, bobo, ¿quién va a ser? Eres tú. Dios te está diciendo a ti, ve y ora por el enfermo, resucita al muerto. Alguien tiene que cambiar su mente ahora. ¿Cuántas veces tú has orado en lenguas y Dios te dice algo y tú, ¿será Dios? Le voy a contar mi experiencia. A los 13 años yo fui bautizado con el Espíritu Santo. A los 18 tuve que ser lleno del Espíritu Santo. Porque entre los 13 y los 18 lo contristé y lo apagué. Dejé de hablar en lenguas, no oía a Dios, me sentía seco, estaba frustrado. Y yo le decía al Señor, vuélveme a bautizar, porque yo no sabía de la llenura. Ya había sido bautizado, pero no sabía que necesitaba llenura. Y yo le decía, vuélveme a bautizar. Y se acerca un joven un día en una reunión de jóvenes. Y estaba yo orando y se acerca y me dice el joven, dice el Señor que tiene meses que te ha puesto las lenguas en tu espíritu y en tu mente, pero tu problema es que no las quieres hablar. Porque yo esperaba que el Espíritu Santo agarrara y me abriera la boca. Y entonces dije, yo oraba así para mí. Oraba, Señor, lléname de tu espíritu. Y de repente venían las lenguas y le decía, Señor, ¿y qué son estas lenguas? Y me iba yo a la casa y decía, Señor, ¿seré yo el que estoy mal, que escucho esas lenguas? Y ese día que vino esa palabra, yo dije, aunque digan que estoy loco, le voy a decir, me costó vencer la razón, como usted no tiene idea. Decirle a la razón, cállate, pero yo voy a hablar en lenguas. Onda ría bacaraba sotorobo, que robo sengerebe kiaraba, candaraba seterebe. Nada ni nadie me va a detener. Onda arriba, quita raba setoro, onda reba shetorobo, reba kiaraba saraba candorobo, ría caraba. Vamos, iglesia. Y le voy a decir, mientras oraba así, el Señor venía una persona y me revelaba su vida. Y yo decía, estoy loco. Y le decía, oiga, de casualidad usted así, 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 así. Y la persona y me decía, ¿cómo sabe? No sé, le decía, pero yo siento la necesidad de orar por usted. Y oraba por esa persona. El enfermo se sanaba, el que estaba oprimido se liberaba. ¿Y sabe qué? Al diablo no le gusta un creyente así. Entonces, quiero que usted vea.
que cuando usted ora se vuelve más sensible a Dios. Número 7, el orar en el Espíritu desata la profecía. Si tú estás orando, estás listo para profetizar. Porque muchos dicen, ¿y cómo profetizo? El Espíritu te va a dar las palabras para profetizar. Por eso yo trabajo con mis ancianos y les enseño. Número 8. Estoy por terminar. Hoy lo voy a dejar ir temprano. Y créame que lo voy a dejar ir temprano. El orar en el Espíritu, anote, causa rompimientos espirituales más rápido. Solo uno la agarró. El orar en el Espíritu causa rompimientos espirituales más rápido. ¿Qué significa eso, pastor? Cuando usted está orando en lenguas, pasa esto. Sus lenguas no pasan por la razón, porque la razón le dice, tú estás loco. A mí me pasó esto. Yo necesitaba una llenura del Espíritu para recuperar todo lo que el Espíritu me había dado. Si usted aquí ha perdido algo espiritualmente, tenía visiones, Dios le daba palabra y hace tiempo que ya no las ve, ahora usted va a orar en lenguas y yo le profetizo, regresan a su vida. Porque mientras usted ora en lenguas, lo que hace el Espíritu le dice a la razón, quítate de ahí, tú me tienes que seguir. Alguien te dice, te voy a heredar esa casa, y la razón te va a decir, estás mal, eso es imposible, nadie hereda. Alguien te dice, ese negocio va a ser tuyo, y la razón te dice, imposible. Alguien te dice, mira, ora por ese enfermo, y la razón te dice, ¿cómo se va a sanar? La razón siempre se va a poner en medio, diciéndote 1000 razones, te va a dar 1000 excusas por las cuales tú no tienes que orar. Pero yo te vengo a decir que mientras tú oras en lenguas, te vuelves un osado y dices, ¿dónde está el enfermo? ¿Dónde está el muerto? ¿Dónde está el problema? Ahí voy a orar. ¿Dónde está el endemoniado? Ahí voy a orar. ¿Por qué? Porque la razón es sobrepasada. Cuando tú oras en el Espíritu, vas por encima de la razón y más allá. Por eso es que mucha gente rompimientos no los tiene, porque la razón le dice imposible. Estando en Estados Unidos, empezaba a arreglar mis papeles y me dijo una compañera de trabajo, de escuela, me dijo, yo le pregunté, ¿tú dónde trabajas? Me dijo, trabajo en la corte. Wow. Y yo por dentro dije, qué lindo ha de ser trabajar ahí. Y me dijo, ¿y tú por qué no aplicas para trabajar ahí? Y yo le dije, imposible. Y me dijo, ¿y me dices que eres cristiano? Y yo dije, es cierto, ¿verdad? Tráeme la aplicación, yo la voy a llenar. Y me la llevó. Y me dijo, no te preocupes, yo la voy a entregar por ti. Y me la llevó. Y agarré la aplicación, me fui a mi casa y me senté. Y la vi y las manos me sudaban. Y la razón me decía, imposible, está loco, eso no se puede. Y yo veía la aplicación de trabajo, la solicitud, y dije, esto se va a poder. Y le empecé a llenar. Y mi tía con la que yo vivía me dice, ¿qué estás haciendo, hijo? Me dieron una aplicación para trabajar en la corte. Imposible, me dijo, nunca se la dan a nadie. Y yo le dije, pero yo le creo a Dios. Y dije, yo reprendo todas palabras, shirabaka, reprendo. Y la llené. Y le dije, Señor, tú conoces mi corazón. He peleado y me he preparado. Aquí está. Y le dije a mi amiga, aquí está, ya la llené, entrégala. Y se la llevó. Terminamos el ciclo de escuela. No la volví a ver nunca más. Pasaron 4 o 5 meses. Un día vengo del trabajo todo cansado.
con las piernas hinchadas, diciéndole: Señor, ¿qué pasó? Y llego a la casa y me dice mi tía: hijo, ¿tienes algún problema? No, estoy bien. Me dice: es que te hablaron. ¿Quién me habló? De la corte. Y yo me quedé, pues yo no he atropellado, no he matado, no he robado, y no sé. ¿Por qué no hablas? Me dice: aquí está el número. Dicen que hables mañana a partir de las 8. Aquí está el nombre de la persona. Y me levanto en la mañana y dije: ¿qué será? ¿Y de dónde yo? La corte. Ni me acordaba. Hello, yes, may I speak with? You know that. Y le digo: quiero hablar con... Y estaba el nombre de la persona, con la señorita Joy. Ella habla y yo: ¿qué le digo? Y le digo: hola, soy Mauricio Corado. Recibí una llamada de usted. Ah, tú eres el que llenó la aplicación. Necesito una entrevista de trabajo para ti. Vente mañana a las 9 de la mañana. Llego al trabajo y me dice... Y llego con mi currículo y le digo: esta es mi experiencia. Pero hablas español, sí. Y hablas inglés, sí. Eres lo que necesito, ya no necesito nada más. Estás contratado. Estás contratado. El lunes empiezas, hermano. Cuando tú le crees a Dios, no hay imposibles. Todos me decían: ¿qué? ¿Es imposible? Sí, los imposibles existen. Yo soy el testimonio de uno de ellos. Si el diablo trató de destruirte, de frenarte, hazle un bypass a la razón y dile: yo voy a otro nivel. Si México, si en Estados Unidos se mueve Dios, igual se mueve acá. Si Dios es Dios de dólares, también es Dios de pesos. Algo grande viene para ti. Dije: algo grande viene para ti. Algo grande viene. Por eso es que cuando te dicen: te van a dar un trabajo nuevo donde te van a pagar más, la razón te dice: no tienes capacidad. Y tú dices: sí, estoy capacitado. Cuando alguien te dice: hay una oportunidad de negocios, dice: di, yo entro, rabasendoro, voy a tener el recurso. Cuando los rompimientos llegan después de orar en el Espíritu, la evidencia es que viene un gozo súbito. Se lo voy a explicar. Yo no sabía de rompimientos. Yo no lo sabía. Ni sabía la teología detrás de eso. Lo oía. Y yo juzgaba y decía: ay, eso, esa palabra, ¿qué será eso? Mi padre espiritual vive en la ciudad de Miami. Históricamente la ciudad era conocida como el cementerio de los pastores. En 1990 a mí me dijeron que si yo quería irme a trabajar a Miami a levantar una obra, y yo dije que no, porque una obra que se levantaba, pastor que se moría. Eso pasaba en la ciudad en 1990. Yo no sabía que los brujos haitianos, cubanos y africanos echaron un hechizo en el río de Miami para declarar la ciudad el cementerio de los pastores. Ellos crearon un cementerio y ahí en ese cementerio tenían las lápidas donde aparecían los nombres de todos los pastores de la ciudad. Los tenían enterrados, por no decirle congelados. Ahí estaba. Una iglesia llegaba a 2,000 personas
y algo pasaba. La iglesia se frenaba, se dividía, la gente se iba. Algo así como lo que nos ha pasado acá. Y mi padre espiritual empezó la obra en 1995. Y él cuenta que un día, ya habían pasado 3 años, ya estaban en un local muy grande, en una sinagoga. Y él nos contaba que ellos oraron un día. Estuvieron orando más de 5 o 6 horas. Un día una velada de oración. Empezaron a clamar toda la iglesia, no uno, toda la iglesia a orar en lenguas para que viniera un cambio en la ciudad. Y dice que como a eso de las 12:30, 1 de la mañana, él oyó un en la iglesia. Todos lo oyeron. Así como cuando un carro cambia de velocidad. De repente, la iglesia se volvió loca. Como cuando México ganó el mundial. Dije, la iglesia se volvió loca. Le llegó un gozo tremendo. Dice, después de ese día, todas las iglesias del área de Miami empezaron a crecer. Y el Señor le dijo, la maldición que estaba sobre la ciudad fue rota. Iglesias que tenían 1,000 miembros se fueron a 2,000, 3,000. Iglesias de 3,000 a 4,000, 5,000. Todas las iglesias del área de Miami florecieron. Hoy yo le puedo contar unas 15 iglesias de más de 5,000 personas en el área de Miami. ¿Qué lo produjo? El rompimiento. La oración. Este jueves va a ser su oportunidad. Este viernes, si tú has estado estancado en un área, este es el lugar. No me vayas a salir que estás enfermo, que ya te vino tu periodo, que tienes dolor de cabeza, que no puedes desvelarte. Si tú necesitas un rompimiento, este domingo, este viernes es la cita. Si tú quieres ir a otro nivel, este domingo es la cita. Tenemos que orar, tenemos que orar. México necesita un cambio. No lo traen los políticos, no lo traen los candidatos, lo trae la iglesia. Y si la iglesia ora, Dios va a levantar un Ciro que gobierne esta nación con justicia, con paz, con prosperidad. Pero la iglesia se tiene que levantar a orar. Si tú necesitas ir a un trabajo nuevo, tus finanzas están estancadas, tu familia necesitas estar el viernes, vamos a traer un rompimiento, vamos a orar, vamos a clamar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la atmósfera cambie. Oh my God. Los rompimientos más grandes vienen cuando un pueblo se une a orar. No vienen cuando una superestrella ora sola. Vienen cuando se provoca la unidad. Y le voy a decir, he sentido una carga en mi espíritu de que tenemos que hacer eso. Necesitamos un local nuevo, con aire acondicionado y salones para los niños. Necesitas que tus finanzas vayan a otro nivel. Necesitamos que tus hijos tengan una escuela donde estudiar. Necesitamos que tu familia sea salva. Cuando el Espíritu viene, yo no me muevo por instinto, me muevo por intuición. El Espíritu me habla y me dice, haz esto. Tengo semanas orando por eso. Y esto que yo le he estado enseñando, esta serie de estos días, el domingo la termino. Hermano, ha sido la serie más poderosa que he predicado en toda mi vida. Le pude descifrar 40 años de vida cristiana para que usted la viva fácilmente. Le puse ya le puse el piso.
mi techo es su piso. Entonces, cuando se provoca un rompimiento, se produce un gozo. La risa es una evidencia de eso. No es que yo lo manipule, usted lo va a sentir. Pero necesitamos como iglesia el rompimiento. Dije, como iglesia necesitamos el rompimiento. Entonces, voy a ir cerrando. Para poder tener un rompimiento hay que crear algo que se llama impulso. Yo recuerdo cuando el bochito del pastor lo teníamos que arrancar. Nos parábamos 3 en la calle y el carro se iba. Y ya cuando se iba, él parecía perro con tuberculosis. Y de repente la consistencia crea un impulso. Entonces tenemos que crear un impulso para orar por la familia, un impulso para el negocio, algo que sea de continuo. Cuando se crea ese de continuo, en inglés hay algo que se llama un momentum. ¿Qué es eso, pastor? Es usted creó una atmósfera y fue acumulando. Le voy a dar 3 cosas que se acumulan, que usted no lo sabe. Cuando usted ora, acumula oración. Cuando usted ofrenda, acumula ofrendas. Cuando usted adora, acumula adoración. ¿Y qué pasa cuando la adoración se empieza a acumular? Acumular. Hay un momentum en que eso que usted estaba orando se provoca el rompimiento. ¿Qué es eso, pastor? Que es cuando algo está a punto de derramarse. ¿No le ha pasado a usted que pone un balde en una gotera? Y hay un momentito en que si usted no está listo, el agua se derrama. Pues cuando usted ha acumulado adoración, oración, ofrendas, el diablo te va a decir, ¿y para qué ofrendas? ¿Para qué adoras? ¿Para qué oras? ¿No se ha dado cuenta que la misma pregunta la hace para las 3 cosas? Porque cuando usted acumula, llega un momento donde esa acumulación, agarra, ven, extiende eso, ven Iván, mire, extiéndelo, agarra los 2 y 2. Si yo pongo esto acá, y mojo, y mire, quiero que enseñe la servilleta. ¿Se da cuenta? Ya no está aguantando el peso. Agárrala. No, deja eso ahí abajo, Daniel. La acumulación va a provocar que tú has estado orando por tus hijos. No importa cómo, los vas a ver en este altar. Porque va a llegar un momento donde va a venir un rompimiento. Has orado por finanzas, va a venir la idea creativa y cuando tú la pongas va a decir, algo pasó. Has estado orando por cambiar tu vida espiritual, viene un momento de rompimiento y ahí le va. Estoy por terminar. ¿Dónde está mi papá? Anote. El orar crea el impulso
Las cosas no suceden por suceder. Tus palabras en el mundo espiritual no son inocentes. El orar crea el impulso. El impulso trae el rompimiento. Y el rompimiento trae un gozo repentino. Pastor, ¿y cómo fluyo en este movimiento sobrenatural que usted está enseñando? Ahí le va. Le voy a descifrar 30 años de vida cristiana, 40 años. La voy a descifrar. En los dones del Espíritu que Dios nos da, todos los dones del Espíritu requieren cooperación. ¿Qué significa eso? Que ya los tienes, pero ahora tú tienes que hacer algo. Si es el don de lenguas, ¿cuál es tu cooperación? Hablar. Si es el enfermo, ¿qué tienes que hacer? Poner las manos sobre los enfermos. Todos los dones están habilitados para toda la iglesia. Y lo único que tienes que hacer es tú cooperar y hacer tu parte. La otra la hace Dios. Con eso te descifré 40 años de dudas. Y ahí te va. La segunda cosa que tenemos que hacer, someternos a la guianza del Espíritu. Porque cuando Él te hable a manera de pensamiento y te diga, ora por un enfermo, lo único que tienes que hacer es decir, sí, yo oro. Nada más. No te metas en problemas de profetizar, dar palabras. Va a llegar su momento. Primero, madura. Y tercero, todo lo que te acabo de decir, opera por fe. Dije, todo opera por fe. Entonces, cuando tú empiezas, ¿cuál es la señal que hemos entrado a una nueva dimensión? La primer señal que tú vas a notar es que tus lenguas son diferentes. ¿Cuántos el día jueves de los que estuvieron acá y el jueves pasado sus lenguas cambiaron? Significa que golpeaste un nuevo ámbito espiritual. Entonces, póngase de pie. Voy a terminar. Escuche. Escuche. Para que algo ocurra en la tierra, tiene que ser declarado desde el cielo. Porque la tierra no lo sabe, solo el cielo. Entonces, por eso lo tenemos que declarar. Cuando tú empiezas a declarar, primero oras en lenguas. Roto, sherebe, kenda, raba, sataraba, korobo, karabaka. Y entonces Dios te dice, declara ahora por ese nuevo negocio. Y en ese momento tú dices, ese nuevo negocio es mío. Declara por esa provisión sobrenatural. Y tú dices, Señor, yo declaro y recibo esa provisión. ¿Cómo es que te lo da Dios? A través de pensamientos. Te voy a descifrar cómo se llama eso. Ese don se llama revelación. Y Dios lo que está haciendo es usando la interpretación de lenguas. Porque mientras tú estás orando, viene la revelación y la interpretación de lenguas te trajo el pensamiento y lo puso en tu mente. Y entonces tú ya te estás moviendo en los dones del Espíritu. Eso me tomó a mí 40 años. Tú lo tienes en 5 minutos ya. ¿Y sabes por qué? Eso se llama sabiduría. Si no tuviera la sabiduría, no te lo hubiera dado. Hoy
yo te voy a activar. Y después de la activación vamos a orar en lenguas. Y cuando el Espíritu me haga sentir, yo te voy a decir, declara. Y tú vas a declarar después de que ores en lenguas. Pero primero te voy a activar. Vamos a hacer esa oración. Repite conmigo esta oración. Fuerte, todos, en voz audible. Padre Celestial, en este día te doy muchas gracias. Soy tu hijo. Soy hijo de Dios. Soy templo del Espíritu Santo. Gracias te doy. Mientras oro en lenguas, mi espíritu se edifica. Mi espíritu se expande. Mi espíritu se carga. Dígalo fuerte. Mientras oro en lenguas, creo atmósferas. Agito atmósferas. Agito atmósferas. Cambio atmósferas. Edifico atmósferas. Mientras oro en lenguas, estoy orando la perfecta voluntad de Dios para mi vida. El Espíritu Santo a través de mí ora la perfecta voluntad de Dios. Este día yo declaro, desato poder, ejercito poder en el nombre de Jesús. Yo declaro que tengo acceso a conocimiento, revelación, cosas eternas que antes no sabía. Por la fe, yo lo creo y creo una atmósfera de conquista, de victoria. Creo alrededor una atmósfera de victoria para mi vida, de expansión. En el nombre de Jesús, creo una atmósfera de salud. Creo una atmósfera de liberación. Creo una atmósfera que me conduce a la prosperidad. En el nombre de Jesús. Y el diablo no me puede parar de hablar en lenguas. Hablaré en lenguas más que todos los demás. En el nombre de Jesús. Soy activado. Estoy activado en nuevas lenguas. Empiece a hablar en lenguas.